sobre sus ideas, sobre su intención con la situación de nuestro país. Pendientes, pero antes vamos de inmediato. ¿Quién es Gianni Rosenthal? Aquí una reseña histórica. En nuestro primer foro del mes de febrero nos acompaña el precandidato presidencial por el Partido Liberal, Gianni Benjamín Rosenthal Hidalgo. Hijo del empresario don Jaime Rosenthal Oliva y de doña Miriam Marina Hidalgo, Gianni Benjamín nació en San Pedro Sula un 14 de julio de 1965. Tiene una hermana, Patricia, y dos hermanos, Carlos José y César Augusto. Está casado con Claudia Madrid, con quien procreó 4 hijas, Isabela, Victoria, Elisa y Alexandra. En su querida San Pedro Sula realizó su educación primaria en la Escuela Bilingüe Internacional San Pedrana. Sus estudios superiores los realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, donde obtuvo el título de abogado. Posteriormente, la Corte Suprema de Justicia le otorgó el título de notario público. En el ruedo político inició a muy temprana edad su militancia en el Partido de las Milicias Eternamente Jóvenes. De 2001 a 2005 fue miembro suplente del ente central de ese partido y de 2005 a 2009 fue secretario internacional de Relaciones. Gianni fungió como asesor del alcalde de San Pedro Sula, Jerónimo Sandoval Sorto, en el periodo de 1986 a 1990, coordinador de la campaña de su padre y luego coordinador de campaña regional de Manuel Zelaya para las generales de 2005. En el gobierno de Manuel Zelaya Rosales se desempeñó como ministro de la presidencia, siendo uno de los mejores calificados en el gobierno del Poder Ciudadano. En las elecciones internas de 2008 participó como precandidato a diputado por el Partido Liberal en el departamento de Cortés, esto por el movimiento de Roberto Micheletti, ganando la candidatura con 27.275 votos. En 2012 buscó por primera vez la presidencia de la República bajo el movimiento llanista, siendo superado en ese entonces por Mauricio Villeda. En la actualidad busca nuevamente llegar a la Casa de Gobierno con el respaldo de los liberales, que ven en Gianni Rosenthal una esperanza para que el partido rojo, blanco, rojo pueda retomar el papel protagónico que tuvo en décadas anteriores. Con edición de André Ramos, Elías Díaz Aguilar, Cubo TV Noticias. Muy bien, él es don Gianni Rosenthal Hidalgo, aquí con nosotros en Cubo en la Política. Sin lugar a dudas, don Gianni, ¿qué tal? Gusto en saludarle. Gracias por estar con nosotros. Ha sido un día ajetreado este fin de semana. Sí, efectivamente, estuvimos antes del fin de semana reunido con todos los alcaldes de Francisco Morazán. El sábado estuve en el Patuca y este día domingo he estado en el distrito 15 en una caminata y en varias actividades también con el alcalde, candidato a alcalde de nuestro movimiento y próximo alcalde sin duda, Silvio Larios. ¿Qué tal, don Silvio? ¿Cómo le está yendo en su campaña? Un sobreviviente, un superviviente del COVID-19, por cierto. ¿Cómo le va al ingeniero? La pasó muy mal. Muy mal. Porque él, y sorprendentemente, la persona que lo infectó a él, yo estuve en esa reunión, yo no fui infectado. Francisco Cibrián, que estaba en la reunión, salió infectado, pero fue tratado en su casa. Y Silvio, pues, tuvo que ir al hospital y estuvo bastantes días. Sin embargo, pues, el hombre, como tú lo dices, sobreviviente, ese cuerpo que tiene también es un toro, le ayudó a sobrevivir y a aguantar, y ahora, pues, está muy recuperado, más fuerte que nunca, y metido de cabeza en la campaña. Estoy muy contento con él. Precisamente creo que el jueves o miércoles tuvimos un Zoom con él y su equipo de campaña, los regidores, discutiendo varias estrategias que estamos planificando para la recta final de la campaña, y está bien enfocado y sin duda él va a ganar las elecciones internas y es un extraordinario candidato que tiene el partido para ganar las elecciones generales.
Recordemos que el Partido Liberal no gana las generales en Tegucigalpa desde el Pelón Acosta. Sí. Así que tiene un reto grande por delante, pero tiene más posibilidades que las que ha tenido ningún candidato durante mucho tiempo. ¿Y por qué le apuesta don Gianni Rosenthal a don Silvio Larios? Porque es un ingeniero que conoce los problemas de Tegucigalpa, que entiende perfectamente el problema del agua aquí, el problema de la limpieza, el problema de la viabilidad, el problema de la falta de agilidad en Tegucigalpa y en la municipalidad, ¿verdad? Él señala la falta de agilidad en los procesos ahí, que también ese es un tema que yo lo comparto mucho con él. Yo estoy muy preocupado por el tema de la burocracia en nuestro gobierno, de la tramitología y de la dificultad que hay en el gobierno central para poder obtener permisos y eso impide el desarrollo. Y él tiene el mismo enfoque para el gobierno local. Sin lugar a dudas, la capital del país, contrario a la zona norte, al departamento de Cortés, y usted lo ha dicho, es el talón de Aquiles. Y lo vivió también su padre, que en paz descanse, don Jaime, el rosentalismo. Es un hueso duro de roer, Francisco Morazán, la capital para don Gianni. Yo creo que lo que pasa es que yo en el pasado, en las campañas de mi padre y en la mía, estábamos a cargo también de un grupo empresarial que construimos mi padre y yo, que ahora casi no existe porque fue destruido por el gobierno de turno que nos cerró todas esas empresas. Y entonces yo permanecía mucho tiempo en San Pedro Sula para administrar esos negocios. Ahora, pues como me las cerraron, ya no las tengo, entonces puedo dedicar 100% de mi tiempo político. O sea, podemos decir un Gianni Rosenthal en San Pedro y Tegucigalpa, para que no se sientan resentidos los capitalinos, principalmente los liberales. Para que usted tenga una idea, esta semana he permanecido jueves, viernes, sábado, domingo y me voy hasta el lunes en la tarde de regreso a San Pedro Sula. Son 5 de los 7 días aquí en Tegucigalpa. Bueno, menos el que estuve en Patuca, digamos 4 aquí, 1 en los departamentos, 2, 3 días en San Pedro Sula, porque también pues allá tengo que dedicarle tiempo al departamento de Cortés, que es un departamento sumamente importante. Pero en el departamento de Cortés yo tengo la ventaja de conocer a los líderes a nivel de barrio. Bien, aquí en Tegucigalpa también pues los he conocido porque recuerde que yo fui ministro de la presidencia y cuando yo era ministro de la presidencia, bueno, que en ese tiempo tú eras tú cubrías allá la presidencia. Andábamos de reporteros, ¿no? Sí, empezábamos los dos. Empezábamos hace mucho tiempo. Sí, hace muchas canas. Hace muchas canas. Aunque a ti no te miro ninguna todavía. Eso es lo que es el ser medio indio, medio turco. Entonces, en ese tiempo, yo tenía, como se llamaba el gobierno del Poder Ciudadano, aquel, ¿verdad? Entonces yo tenía una oficina que se llamaba la Oficina del Poder Ciudadano en el Ministerio de la Presidencia, en el primer piso. La administraba Tania Reyes, que desde entonces pues venimos haciendo equipo con Tania. Vino Tomás Mendoza, estaba involucrado en eso, y varios otros amigos, Wagner Vallecillo. Ahí en esa oficina, durante la semana, Tania atendía a la dirigencia, que llegaba a hacer peticiones ahí al ministerio. Y el sábado ella los reunía y los atendía yo a todos los que ella había recibido en la semana. Entonces ahí fui conociendo mucha dirigencia. Y me fui dando cuenta de la importancia que había de la necesidad que tenía esa dirigencia. Pero en vez de meterlos a todos a trabajar al gobierno, como normalmente hacen los políticos, con Lino Tomás Mendoza creamos una estructura que la llamamos UDECO, Unidad de Desarrollo Comunitario. Hicimos unas microempresas y fuimos creando grupos de entre 10 y 20 personas. Esas personas les dimos un capital semilla, los capacitamos en cómo administrar, cómo vender, cómo llevar contabilidad y cómo hacer los procesos para fabricar sus productos. Y todo eso generó más de 300 microempresas. Y fue un proyecto muy exitoso, porque con pocos recursos, 20 millones de lempiras, que para el gobierno pues es una cantidad pequeña, generamos una gran cantidad de empleos. Y resolvimos también la presión que había sobre el gobierno central para generar empleos para toda la dirigencia. Ellos quedaron satisfechos, muchas de esas todavía existen. Yo también muy satisfecho, al grado que hemos platicado mucho con el equipo con que hicimos esto, que cuando yo sea presidente yo quiero retomar este proyecto y ahora hacerlo a nivel nacional. O sea, macro.
Sí, hacerlo mucho más grande. En aquel momento, digamos que era un proyecto piloto que estábamos probando. Muy bien. Hace algunos minutos yo hacía mención de su padre, el empresario político don Jaime Rosenthal. ¿Le viene a usted a la memoria que a este momento alguno de esos consejos sabios de un hombre visionario, de un empresario muy sagaz, en este momento que está usted en este reto muy importante de la presidencia? ¿Se le viene uno o dos consejos de esos? Mire, cuando yo fui ministro, también era coordinador del gabinete económico. Implementamos muchas políticas públicas muy exitosas. Algunas eran ideas que él había venido proponiendo por mucho tiempo y nadie lo escuchaba. Y las implementamos. ¿Y a qué aprovecho yo, Dios? ¿Ah? ¿A qué aprovecho yo estas ideas de mi padre? Y entonces yo le dije al presidente Zelaya, mira, mi padre ha tenido estas ideas, ¿qué te parece? Y me dijo, probá. Él confiaba mucho en mi padre. Y el resultado fue que la economía creció entre 6 y 7% anual en el 2006 y 2007. Se generó muchísimo empleo. Tuvimos muchos logros. Y además mi padre en mi campaña del 2012 fue mi mejor activista, digamos, pasaba llamando a todos sus amigos que me apoyaran. Y lamentablemente a él le dio cáncer durante yo estaba en campaña, pero lo sobrevivió en aquel momento, en el 2012. Y luego, pues él siempre me fue orientando en los negocios, en la política. Era mi mejor amigo, además de ser mi padre. Sí. Y me daba... Lo interrumpo porque creo que en este momento voy a entrar en esa intimidad de su familia, en ese momento duro que usted atravesó, estar encarcelado y regresar a su país y luego ir a ver la tumba de su padre que no pudo estar con usted. Me detengo en este punto solo para iniciar desde las primeras horas que regresó a su país. Y no sé si volvemos mucho más atrás para que nos cuente sobre ese trago amargo que se vivió en una cárcel. Bueno, ese día que mi padre murió, yo estaba preso y fue el día más triste de mi vida, porque no lo podía venir a enterrar. Y pues cuando me lo dijeron, desde la noche antes, mi hermano me dijo, mira, me dice que tuvo un infarto y no sabemos si va a sobrevivir. En la mañana que llamé yo, porque en la prisión a uno le encierran a las 10 de la noche. Sí. Entonces toda la noche yo estaba con incertidumbre qué estaba pasando con él. A las 6 de la mañana que abrieron la puerta, entonces fui a llamar y llamé a mi esposa y me dijo que había fallecido a las 4 de la mañana. Y fue realmente un día muy triste porque con mi padre compartíamos la política, compartíamos los negocios, compartíamos el fútbol, los dos grandes maratones. Entonces disfrutábamos mucho platicar. Yo me podía sentar a platicar con él 3 horas. Y sí, cuando regresé, bueno, el día que regresé, había mucha gente esperándome en el aeropuerto. Sí, sí. Y cuando yo los saludé a todos y después les dije, voy para el cementerio. Y entonces me dijeron, te vamos a acompañar. Pero la caravana que se formó eran más de 1000 carros. Nosotros estábamos ahí, cubriéndote su llegada, cuando era impresionante, de verdad, la cantidad de vehículos. Alguna gente incluso cuestionó, mucha gente, y estamos en plena pandemia. Pero bien. Entonces ese día, cuando llegamos al cementerio, no me dejaron entrar porque era demasiada la gente que venía. Entonces trancaron, y dijeron, no puedes entrar. Y me costó como 2 semanas poder llegar al cementerio. Y voy frecuentemente a visitarlo. Ahora, recientemente, el 12 de enero, cumplió 2 años de haber fallecido. Y todavía voy y le pido consejo y le pido que me ayude a orientarme. Todas las mañanas yo le oro a Dios y le pido que me oriente. ¿Se ha vuelto un poco más espiritual, Gianni? Sí, en la prisión aprendí mucho de mi religión. Yo soy judío, sí, y aprendí mucho, y en la prisión me acerqué bastante a Dios. Y ahora pues todos los días yo le pido orientación, le pido visión, le pido discernimiento. Y cuando voy a ver a mi padre al cementerio, pues también le pido consejo, que me oriente políticamente para no equivocarme. La cárcel es como uno lo ve en películas. La cárcel en Estados Unidos es como lo ve en películas. Frío, lúgubre, encerrado, solo con sus pensamientos. Peor.
porque en la película usted mira 2 horas y de ahí se terminó. Y ahí se siente que es la de nunca terminar. La monotonía, que todos los días es lo mismo. Nada cambia, usted mira las mismas caras, los mismos edificios, los presos, las mismas pláticas. Y el aire acondicionado lo tienen a la misma temperatura. Entonces, no hay variación. El control no lo puede tocar usted porque usted está encerrado en la celda, ¿no? Entonces, cuando hace calor, no enfría suficiente. Y cuando hace frío, se pone heladísimo, pero heladísimo. Y pues lo que le dan a uno es una sábana ahí, ¿verdad? Ahí no hay frazadas, no hay colchas pues para arroparse. La comida es terrible. Y yo, por suerte, en lo de la comida tenía un compañero hondureño que trabajaba en la cocina. Y de la comida que le cocinaban a los guardias, él se traía un poco y entonces comíamos un poquito mejor, ¿va? ¿Qué extrañó de comida? Mire, es que, bueno, yo hasta extrañaba poder salir de mi casa y caminar a la pulpería y cruzar la calle y caminar a la pulpería, ni eso podía hacer ahí. Entonces, cositas como esas, ir a la playa y mojarse los pies en el mar, o hacer lo que uno quiere hacer cuando uno quiere, porque ahí le dicen a uno a qué hora se va a despertar, a qué hora se va a dormir, a qué hora va a comer, qué va a comer, a qué hora se puede mover y a qué hora no se puede mover. Si usted quiere salir de un edificio para el otro, solo puede hacerlo a la hora en punto. Digamos, si usted no se movió a las 6 de la mañana, tiene que esperar hasta las 7. O si son las 5 de la tarde, tiene que esperar hasta las 6. No puede circular entre la hora, solo tiene 5 minutos para moverse de un edificio al otro. Y luego, pues también hay presos que son muy agresivos y la tensión constante que se vive ahí porque usted se equivoque en la fila de la comida o porque se siente en el lugar equivocado en el comedor o porque haga un comentario. ¿Y hay que ir con el cacharro? Sí, claro. Sí, con la bandeja esta. Claro. Y luego pues también, bueno, yo hasta porque cuando uno llega nuevo y no sabe, ¿verdad? Usted no puede cambiar el canal de la televisión ahí, porque ahí es la muerte por hacer eso. Entonces son por cualquier cosa, ahí es una pelea. Y yo, eso del cacharro que dice usted, uno de los peores momentos fue cuando pegó la pandemia, que fueron los últimos meses, porque yo podía recibir visitas los fines de semana, o el sábado o el domingo. Yo tenía una hija que estaba viviendo en Estados Unidos, me visitaba todos los fines de semana. Tenía varios amigos de aquí de Tegucigalpa y amigos de San Pedro Sula que me visitaban. Tenía unos tíos allá que también me visitaban. Entonces, cuando pegó la pandemia, prohibieron las visitas. Y después, cuando ya entró el virus a la prisión, nos ordenaron que nos encerráramos en las celdas permanentemente 24 horas. Antes de eso, pues como expliqué antes, yo de las 6 de la mañana a las 10 de la noche podía circular dentro de la prisión. Pero al entrar el virus nos dijeron, métanse a la celda, las trancaron. Y nada más me dejaban salir lunes, miércoles y viernes 15 minutos para bañar. Los martes y los jueves me dejaban salir 15 minutos, un día para llamar a mi mamá, el otro día para llamar a mi esposa. O sea que yo me bañaba, digamos, el viernes a las 10 de la mañana y ya no me volvían a dejar salir hasta el lunes a las 10 de la mañana de esa celda. La celda medía 3 metros por 2 metros. Y un espacio. Más o menos de donde estoy yo a usted, pues 2 metros, eso tiene de ancho y de 3 metros un poquito más para allá. Tenemos las cámaras más o menos. No, mucho más acá. Mucho menos, más reducido. Sí. Es un espacio, es como vivir en un baño. Y entonces, y hay 2 personas ahí, ¿verdad? 2 personas. Entonces, en ese tiempo, la comida nos la entregaban. ¿Usted ha visto en las películas que tienen una como con puerta? Abren la puertecita y por ahí nos pasaban la comida. Y ahí la comida empeoró mucho porque normalmente la comida la preparan los propios presos, pero en esos días la hacían los guardias y los guardias cocinan lo que sea. ¿Y qué más o menos era la comida en ese momento? No había frijolitos, huevitos, quesitos, no, nada que ver. 4 días carne molida, un día pollo, que ese día lo esperábamos. Entonces nos daban una pierna y muslo de pollo los jueves. No se me olvida qué día, porque era el único día que más o menos. Y un día una tilapia, pero ahí aprendí yo, aquí la tilapia que nosotros comemos es fresca.
Allá es una tilapia que viene de China congelada, que yo creo que parece que estuviera comiendo tierra usted. Ahí la comida era malísima y uno no tiene que comer lo que le dan. Sí. Escuchando esto, yo me siento obligado a hacer esta pregunta. ¿Tiene rencor, don Gianni? No. ¿Tiene algo en su corazón? ¿Algo que reprochar su situación de lo que atravesó? Pero yo no tengo ni rencores, ni odios, ni resentimientos, ni deseos de venganza con nadie. Ni con el gobierno de Honduras, que nos trató muy mal porque le quitó la casa a mi madre, la casa a mi esposa, a mis hermanos, los negocios que le dije que habían cerrado. Por supuesto, sí quiero que me devuelvan los bienes que me quitaron porque ha sido algo muy injusto, ¿verdad? Pero no tengo rencores con nadie. ¿Puede observar esta fotografía? Eso. Su familia, sus cuatro muchachas, ¿verdad? Sí, 4 hijas tengo. Ahí está mi mamá también, mire. Sí, y eso es lo que me llama la atención a mí. Solo usted de hombre, 4, 5, 6 mujeres. Que son parte esa de otra foto que salió en Celaque, mírela. Sí, esa con mi la mamá. La insertamos de nuevo. La fotografía esta, ahí está con su maratón. Ese era el día de la final, pero nos ganó el Olimpia. Bueno, ¿qué podemos observar en esta fotografía, don Jan? Esa es la foto con mis hermanos. Está mi hermano Jaime, que falleció, sí. Mi hermano César, mi hermano Carlos, mi esposa. Esto soy yo con mi familia en Perú. Es esa foto, mire. Y este es el día de lanzamiento con mi madre y mis 4 hijas. Bueno, 3 están ahí, y esta es la que le dije que era en Celaque. Una de ellas se quedó chica, ¿verdad? Cuando usted... Sí, tenía 12 años. Y ahora que yo regresé ya tiene 18. Una muchacha, sí, señorita. Prácticamente que me perdí toda la adolescencia de esa niña. Eso es una cosa que me dolió mucho. Sí. Voy a mostrar en este instante las imágenes cuando usted llega a Honduras. Ahí está lo que usted mencionaba, la cantidad de personas. Óigame, se esperaba no esperaba ese recibimiento. Yo no sabía. No. Un guardia fue el que estaba allá, un guardia apellido Chávez, que es hondureño. Y él me contó que, me dice, y vos me dice, ¿y te vas a lanzar? Me dice. Y yo le digo, pues yo no estoy pensando en eso. Le digo. Me dice, pero fíjate que mi familia me ha mandado un montón de videos. Él es hondureño, ¿va? Sí. Y tiene primos aquí, hermanos. Dice, me han mandado un montón de videos de que te van a ir a recibir al aeropuerto y que te vas a lanzar. Me dice. Le digo, pues es la primera noticia que tengo. Y luego cuando veníamos ahí en el avión, mi sobrino que venía conmigo en el avión me dijo, este es mi sobrino, mire, sí. Alex. Que le gusta mucho la política. Y me dijo, tío, me dice, ahí hay un montón de gente esperándote en el aeropuerto, me dice. Y cuando llegamos, pues fue la sorpresa de la gran cantidad que había ahí. El país con una pandemia, con 2 tormentas tropicales, no va a volver a ser lo mismo. Y es una papa caliente, una enorme papa caliente, una situación bien complicada. ¿Qué motiva a don Gianni Rosenthal a asumir, si llegase a ser el presidente del país, asumir una patria, un país tan convulsa, tan frágil políticamente? Es un reto muy importante. Lo mismo me preguntó mi mamá después de los huracanes. Me dice, ¿y para ¿Con qué? palabras de ella? Sí. ¿Cómo le dijo? Gianni me dice, ¿para qué quieres ser presidente de un país que ha quedado tan destruido? Y te das cuenta, me dice, de lo difícil que va a ser sacarlo adelante. Y bueno, cuando pegaron los huracanes yo ya estaba lanzado, pues. Pero hay un tema aquí que creo que vale la pena hablar. Mira, hay gente que se prepara para lo que va a hacer y hay gente que no. Por ejemplo, hay periodistas que un día dicen yo quiero ser presentador y se mete y es un desastre. Y hay gente que va a la universidad y pasa por ser reportero, pasa por cada paso y llega a ser un excelente presentador. Entonces yo primero trabajé en la Municipalidad de San Pedro Sula. De ahí fui miembro del Consejo Local del Partido Liberal. Después del Consejo Departamental del Partido Liberal. Después del Central Ejecutivo 8 años. Después fui ministro de la Presidencia. Después fui diputado. Después fui precandidato y ahora soy precandidato de nuevo. Y en todo ese proceso he aprendido más que nada cómo generar empleo. En el sector privado, con mi padre y mis hermanos, en ese grupo de empresas generamos más de 15.000 empleos. Y lamentablemente, pues cuando la cerraron se perdieron 12.000 empleos, son 12.000 familias
que quedaron en la calle a consecuencia de eso. Y en el sector público, como dije hace un momento, logré generar más de 250.000 empleos anuales. Y yo sé que Honduras, con la pandemia, con el huracán ETA, con el huracán Iota y con todas las crisis políticas que hemos tenido aquí, la crisis política inclusive en Estados Unidos, correcto, todo eso ha puesto a Honduras en una situación muy difícil. Y somos una generación de hondureños que está frente a una crisis que ninguna otra generación de hondureños ha vivido. Una situación muy difícil porque cuando tuvimos la crisis parecida en el 98 con el huracán Mitch, la comunidad internacional se volcó a ayudarle a Honduras. Y ahora no, porque todos ellos tienen problemas también por la pandemia. Entonces todo el mundo está en problemas y es muy difícil para ellos asistir a Honduras. Entonces ahora va a costar más. Entonces va a requerir de hacer un cambio trascendental, transformar la economía hondureña, transformarla de lo que es hoy una economía de consumo interno en una economía de exportación, y tengo muy claro el panorama de lo que voy a hacer en ese esquema para lograr sacar adelante el país a partir del otro año. Hacer esa combinación de un empresario exitoso a tener conocimiento como funcionario público, hacer no sé, como ministro de la presidencia manejó algunas cosas así usted. Como ministro de la presidencia, uno de los temas en que me enfoqué mucho fue en lo de simplificación administrativa, y trabajé bastante de cerca con la empresa privada en ese momento y con los microempresarios para ir eliminando las barreras, para poder poner negocios, para poder acceder al crédito, para poder lograr capacitarse. Todas las cosas que impiden que un negocio sea próspero, tratamos de ir eliminando todo eso. Y hay un ranking que mide el Banco Mundial, eso se llama Doing Business o Haciendo Negocios. Y Honduras en ese ranking subió 28 puestos cuando yo era ministro. Tuvimos un montón de puestos. Ahora hemos retrocedido un montón. ¿Cómo anda con las relaciones con los demás precandidatos? De ser usted, bueno, a propósito, ¿cómo andan las encuestas? Bueno, en las encuestas nos ponen 18 puntos arriba del siguiente lugar. Sí. O sea, el segundo lugar está 18 puntos atrás de nosotros. Sí. Tenemos una ventaja bastante importante. El lugar donde más adelante estoy es aquí en Tegucigalpa, es donde tengo la mayor ventaja. Pero en casi todos los departamentos estamos adelante. Bueno, partiendo de ahí entonces para hacer la siguiente consulta, ¿cómo anda usted con los demás precandidatos? De ser usted elegido como el candidato a la presidencia, deberá acercar a estas personas, cómo unir al Partido Liberal, que por cierto, y es que es más que notorio que ha estado de capa caída, pero da la impresión que usted le ha puesto esa chispa, esa energía, eso que faltaba en los liberales. Desde que yo regresé, el partido, yo siento que tiene más efervescencia. Modestia aparte. Bueno, no es algo que yo lo causé, sino que la gente misma. Sí. Fíjese que pasó lo siguiente, yo decidí lanzarme el 11 de octubre, ¿va? Y el movimiento lo inscribimos el 13 de noviembre. Y fue el único movimiento que se inscribió completo, en un mes. Eso quiere decir que el movimiento ya se había organizado a sí mismo, porque nadie puede armar un movimiento en un mes, ¿verdad? Sino que cuando yo vine, la gente me dijo, ya ni lanzate. Y digo, pero ¿y si no tengo organizado? No te preocupes, me dice, ya la gente se organizó sola, ya están todas las candidaturas de alcalde, ya tenemos corporaciones municipales, tenemos planillas de diputados, tenemos planillas para autoridades locales, departamentales, ya todo lo tenían, ellos solitos se habían organizado. O sea, un movimiento que surge de abajo hacia arriba. Yo no impuse ningún candidato, ellos solos todos se organizaron. Entonces eso causó que fuera tan fácil para mí inscribir el movimiento. Eso es lo que causa que este movimiento va a ganar y que yo voy a lograr ser el candidato del Partido Liberal. Y al día siguiente, el 15 de marzo, comenzaré a buscarlos a los otros candidatos para buscar su apoyo. Buscando puertas, buscándolo uno por uno, haciendo las llamadas telefónicas. Por supuesto. Ese acercamiento con humildad. Y posibles alianzas con el Partido Libertad y Refundación, posibles alianzas con el mismo Partido Nacional. Con el Partido Nacional es muy difícil que podamos hacer una alianza porque él es el partido de gobierno y quiere permanecer ahí. Y más bien yo creo que toda la oposición es la que se tiene que unir para poder lograr que haya un cambio en Honduras y que salga el Partido Nacional, que le ha causado mucho daño a Honduras, y que tengamos un gobierno distinto, un gobierno nuevo que le dé otro rumbo a Honduras. 75% de los hondureños piensan que Honduras va por el rumbo equivocado. Y hoy por hoy, pues la oposición, si se logra unir, puede lograr ese cambio y lograr que Honduras vuelva a la ruta del crecimiento, la prosperidad, la generación de empleos dignos, bien pagados,
y en una alianza con el Partido Nacional no la preveo. Por supuesto, yo he venido hablando de la unidad en fases. Una primera fase de unidad del partido, una segunda fase de unidad de la oposición con las alianzas multipartidarias que usted mencionó, y una tercera fase de unidad del país, porque es necesario unir todo el país, porque un país unido puede ser un país próspero, y en la prosperidad es que se pueden generar los empleos. Hoy la división que tenemos, el odio, el encrispamiento que hay en el país, es lo que hace muy difícil lograr que este país pueda prosperar. Alianzas como con doña Xiomara, ¿ha conversado alguna vez? ¿Se ha cruzado alguna llamadita, algún mensaje, algún correo, algún un WhatsApp, como dicen? Yo la saludé y estuve conversando con ella el día que entregamos las planillas en el Consejo Nacional Electoral en diciembre, y en noviembre, perdón. Y en ese momento pues tuve la oportunidad de platicar con ella, el presidente Zelaya. Por supuesto todavía no a fondo, porque yo ni siquiera soy el candidato del partido para andar hablando en nombre del partido, ¿va? Entonces eso hay que esperar a partir del 15 de marzo para poder comenzar esas conversaciones. Pero eso es como que todo el mundo lo espera, ¿verdad? Es que me siento casi obligado, porque todo el mundo, y las alianzas, y cómo va a ser Gianni, cómo va a ser acercarse con don Manuel Zelaya, hablando de acuerpar una oposición o dirigir usted una oposición fuerte, incluso con aquellos liberales que se resintieron, que se desertaron y que formaron el mismo partido Libertad y Refundación. Yo tengo muchos amigos ahí en Libre, porque muchos son liberales. ¿Lo han llamado? ¿Ah? ¿Lo han llamado? He platicado con montones de ellos. Recuerde que yo fui parte de ese gobierno, sí. Yo los conozco a todos. Y además muchos de ellos eran liberales con quienes libramos luchas. Esta es mi 13ª campaña en el Partido Liberal. Mi primera campaña fue cuando Rosuco, ni siquiera podía votar. Tenía 16 años, pero me encargó mi padre en aquel momento de andar distribuyendo comida en los centros de votación. Me acuerdo con José Antonio Fernández, el hijo de don Chepe Fernández Guzmán, con Jesús Medina y otros amigos, organizamos un grupito ahí, y entonces habían unas señoras que preparaban los alimentos en la casa de mi abuela, y yo repartía el desayuno, el almuerzo y la cena en los centros de votación que estaban ahí cercanos creo que nos tocaban 10 o 12 centros de votación, que era mi responsabilidad que la gente recibiera sus alimentos. Fue mi primera campaña. Y desde entonces he venido haciendo todas estas campañas, y entonces conozco a toda la gente en el Partido Liberal. Y los que se fueron a Libre los conozco bien, porque libramos batallas juntos, luchas políticas juntos. Nos conocemos bien. No solo a ellos, también conozco mucha gente que está en el Partido Salvador de Honduras, al propio Salvador Nasralla. Yo ya tuve una conversación con él también desde que viene. Mire, curiosamente, he tenido plática con Salvador, he tenido plática con Yesca, he tenido pláticas con Carlos Eduardo, he tenido pláticas con Mel Zelaya y Xiomara Zelaya, con muchos grupos, y con quien no he hablado todavía, porque él no ha querido, es con Luis Zelaya. ¿No ha querido? ¿Él? ¿Sí? Y yo no tengo ningún problema de platicar con él, pero él, pues usted ha escuchado cómo él se expresa de mí, y ha dicho que no tiene interés en platicar conmigo. Sobre esto vamos a conversar después de la pausa. Vamos a hacer una. Solo quiero que vea ese spot que ha llamado poderosamente la atención. Muy sencillo. El spot publicitario que vamos a insertar antes de irnos a la pausa. Cuando regresemos, vamos a seguir dialogando con don Gianni Rosenthal aquí en ¿Qué hubo la política? Ya regresamos. Sufriste pérdidas e injusticias. Perdiste tu trabajo, tu negocio, tu vivienda o un ser querido. Yo también sufrí la pérdida de mi libertad en un momento y aprendí cómo era el sufrimiento verdadero. ¿Pero qué? ¿Nos vamos a caer en un lamento? No. Unámonos para trabajar por el cambio. Juntos podemos lograr una mejor Honduras con oportunidades para todos. Gianni, presidente, Partido Liberal. Vota en la casilla 1.
En el 2020 aprendimos a trabajar desde casa, aunque no estuviéramos en casa. Con las videorecetas superamos los antojos y con los tutoriales de ejercicio, el efecto de los antojos. Convertimos la tele en cine y la compu en estadio. Claro que estamos listos para el 2021. Que nada te detenga. Navega con el internet de Claro Hogar de 30 megas por $40. Además, incluye 2 cajas digitales, llamadas ilimitadas a la red Claro y Claro Video. Contratalo en nuestras tiendas o llamando al 2205-3333. ¡Claro que sí! Yo voto en la 1, voto Toño. El de los chocollos, voto Toño. Yo voto en la 1. Yo voto en la 1. Toño. Toño y Merari. Voto Toño. Yo no me aburro. Voto Toño. Uno para todos y todos en la 1. Todos canten. T-O-N-O. T-O-N-O. Toño en la 1. Yo no me aburro. Yo voto por Toño en la 1. Todos canten. T-O-N-O. T-O-N-O. Toño en la 1. Yo voto en la 1. Yo voto Toño en la 1. Toño diputado. Vota en la 1. Voto 1. Cuéntanos tu problema. Un espacio para que hagas escuchar tu voz en tu colonia, barrio o comunidad. Ahora tendrás una línea telefónica para realizar tus denuncias de los problemas que te acontecen. ¿Tienes problemas con tus vecinos? ¿Quieres hacer una denuncia? Escríbenos vía WhatsApp al número de teléfono 9446-8451. Una línea telefónica para que usted sea escuchado y nos movilicemos a tu barrio y colonia. Recuerda, cuéntanos tu problema chateándonos al 9446-8451. Solo por Cubo TV. Siempre firme junto al pueblo. Eliseo en la 3. Eliseo, diputado, diputado en la casilla 3. Eliseo, diputado. Siempre contigo generando empleo ya. Con empleo. Legislará para que haya trabajo para usted. Eliseo apoyará a las microempresas. Vota Casilla 3, Eliseo Castro diputado, Yanni presidente. Muy bien, seguimos aquí en Cubo en la política este domingo político, este domingo de actividades, y está con nosotros don Yanni Rosenthal. Antes de la pausa le consultaba cómo iba a hacer eso de las alianzas, los acercamientos y de por qué don Luis Zelaya no, como que le tiene mala fe y no lo quiere. Bueno, es que en realidad no nos conocemos. Eso es interesante. Sí, porque recuerde que yo, a pesar de haber participado en 13 campañas, él nunca había participado en política. Entonces yo nunca lo había visto en el partido. En 2015 yo me fui para Estados Unidos para enfrentar mi caso. Él se metió a política creo que en el 2016 para ser candidato el 2017 y ahora que yo regresé pues no he tenido la oportunidad de conocerlo. Sí lo saludé una vez que yo fui a dar una conferencia a Unitec y el vicerrector Marlon me llevó a conocerlo en aquel momento, pero solo nos saludamos así mucho gusto y de ahí nos fuimos y la verdad nunca he tenido una plática con él. ¿Le falta a él madurez política? Lo que yo veo que él tiene una campaña con un estilo de liderazgo muy divisivo. Ha dividido mucho el Partido Liberal. Intentó expulsar una gran cantidad de diputados liberales, de alcaldes liberales. Cualquier persona que no simpatice con él lo quiere expulsar del partido. Para mí eso va en contra de los principios liberales de la tolerancia. Y considero que eso llevó al partido a la peor derrota de su historia. Un resultado vergonzoso de 400,000 votos en las elecciones del 2017. Es parte de lo que me ha llevado a mí a participar, el deseo de lograr revivir mi partido, fortalecerlo y llevarlo al sitial de honor que se merece nuevamente,
y no permitir que esté en manos de personas que tanto daño le han causado al partido. Pero de llegar a ganar usted tendrá ¿será usted el que lo busque o espera que le busque a usted? Por supuesto, yo he visto campañas confrontativas antes en coaliciones internas y después los líderes, como son buenos liberales, se han puesto de acuerdo y en aras de la unidad del partido han dejado atrás sus diferencias y han logrado unirse. Y yo aspiro a lo mismo, que aquí pues para eso vamos a elecciones internas, ¿verdad? Para que gane el que escojan los liberales y que los que pierdan se unan al que gane y hagamos un solo equipo, y yo lo voy a buscar y encontrar el mecanismo que nosotros podamos trabajar en equipo para derrotar a nuestro verdadero adversario, que es esa camarilla que controla el Partido Nacional de Honduras. Y la vieja guardia, los hombres sabios del Partido Liberal, aquellos hombres que han estado en las buenas y en las malas en la institución política, ¿le han llamado, se ha acercado a usted, le han dado algún consejito, alguna palmadita o algún alón de oreja? Sí, por supuesto, yo los escucho mucho. Precisamente hoy, ayer, estuve con don Antonio Ortiz Turcios, que es el zorro, como lo llaman a él, el zorro de la política, y por algo tiene ese nombre, ¿verdad? Sí. Y me dio muchos consejos, muchas observaciones, y yo lo escucho mucho a él. Él era muy amigo de mi padre. Compadre de mi padre. ¿Compadre? Sí, eran compadres. Compa Jaime. Compadre, le decía, hola compadre, se decían cuando se veía. Usted es muy activo, lo hemos visto en redes sociales. Bueno, es parte de estas nuevas tendencias de la juventud. No somos muy jóvenes, pero nos estamos casi obligados a hacer eso. Yo quiero insertar algunos tweets que usted recientemente ha publicado, algunos mensajes que me han llamado la atención, y los vamos a insertar para que podamos hablar sobre ellos. Por ejemplo, este que observamos en este momento: conozco el coraje de los médicos de Honduras. Durante la pandemia nos han ayudado a salvar vidas, arriesgando la propia. Reestructuraron hospitales, reinventaron la asistencia e incluso paliaron la soledad de pacientes y sus familias. Felicidades en su día. Eso fue el Día del Médico. Correcto. ¿Qué mensaje quiso dar ahí? Bueno, ¿Odió? ¿Qué mensaje? Bueno, el que dice ahí, pero en realidad es admirable lo que ellos han hecho, ¿verdad? Están en primera línea, están enfrentados a un virus que es muy peligroso y no lo han temido. Han expuesto sus vidas en aras de salvar la vida de miles de hondureños. Lo han logrado. La gran mayoría de los hondureños que han estado enfermos del virus, ellos lo han sacado adelante. El caso de Silvio. Silvio cuenta ahora como la admiración que él tiene por los médicos que estaban. Y era en el hospital escuela, no era un hospital privado, ¿va? Y cuando salió me dijo, mira, me dice, todos los días, me dice, esa gente trabajaba durísimo para salvarlos. Y en la noche, me dice, cuando ya estábamos dormidos, ellos ya se ponían a platicar entre ellos y expresaban sus frustraciones de que se les morían los pacientes, ¿va? Y de la tragedia que estaban viviendo y que no podían hacer nada por muchos de ellos. Y que me dice, esa gente tiene un gran corazón. Entonces yo los admiro y los respeto. Sé que recientemente han fallecido varios. Hoy me enteré que, creo que ayer o antier, el jueves fue, perdón. El jueves fallecieron 3 médicos en San Pedro Sula. Y eso pues lo siento mucho yo por sus familias. Sé que están luchando y nadie quiere que eso pase porque son las personas que están a cargo de nuestra salud. Sí. Otro tuit, y este creo que es el que en relación a Joe Biden, nuevo presidente de los Estados Unidos, y el mismo dice, a ver si nos ayuda. Aquí está en inglés. Vamos a ver, ya. Ahí está. El querido señor presidente Joe Biden puede confiar en que en mí encontrará un apoyo inagotable en su lucha por el bien, la democracia y los derechos humanos y el libre mercado. Sepa que en Honduras tiene un aliado que trabajará para vencer las causas de la migración, creando oportunidades para todos. Interesante, muy interesante. Mire, yo creo que el Partido Demócrata y el Partido Liberal tienen valores compartidos. La ideología del Partido Liberal está basada en las libertades públicas, en la libertad de expresión,
la libertad para poder manifestarse públicamente sin miedo a que le tiren una lata de gas o que le peguen un toletazo, en la libertad de prensa, en que usted pueda decir, por ejemplo, usted como periodista lo que quiera sin miedo a represalias, que no le vaya a caer la SAR o el Ministerio Público o otra método, otra represalia. Y también pues los derechos humanos, el derecho al debido proceso, el derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al libre mercado y el derecho a la propiedad. Son libertades públicas que son los principios ideológicos del Partido Liberal. Y esos son principios compartidos con el Partido Demócrata y con el propio gobierno americano. Y entonces pues yo en este mensaje le manifesté eso, que considero que es un tema que une a estos países. No todo es igual, ¿verdad? Yo ahora que viví en Estados Unidos 5 años y vivía dentro de sus prisiones, como dice José Martí en un famoso poema, viví en el monstruo y conocí sus entrañas. O sea, yo conocí a Estados Unidos desde la Casa Blanca, porque he estado en la oficina oval, hasta las celdas de sus prisiones. Lo conozco de abajo hasta arriba, ¿va? Sí. Y entonces, pues considero que sí tenemos algunas cosas similares, otras cosas que no. En las cosas que tenemos valores compartidos y que tenemos que trabajar juntos, el gobierno que yo encabezaré, por supuesto, cooperará con ellos, pero no en perseguir a los hondureños como ocurre ahora, ¿verdad? Porque este gobierno ha tratado a los hondureños como que fueran extranjeros y por eso nosotros vemos esas grandes caravanas que salen huyendo. Esa gente no es que va en búsqueda de un sueño americano, es que va huyendo de una pesadilla cachureca, ¿va? Entonces, yo creo que en un futuro nosotros tenemos que encontrar el mecanismo para generar empleo aquí en Honduras. Eso resolverá la raíz de la razón por la cual la gente huye. Veo que el gobierno americano está muy enfocado en el tema de la corrupción, que está bien. Efectivamente, la corrupción drena, de acuerdo a los datos del FOSDE, hasta 60,000 millones de lempiras al año de la fortuna nacional, de la hacienda nacional. Y con 60,000 millones, ¿qué no podríamos hacer, verdad? Imagínese usted cuántas escuelas. Una escuela cuesta unos 20, 40 millones de lempiras. Un hospital cuesta 200 o 300 millones de lempiras. Haga su número usted en su cabeza con 60,000 millones, ¿qué no se puede hacer? Y si se hicieran todas esas obras, obviamente hubiera mucho más trabajo. Ese trabajo generaría la posibilidad de que los hondureños no se tengan que ir y reduciría una parte de la migración. Pero no es suficiente. Tenemos que lograr también una cantidad importante de exportaciones, aumentar muchísimo las exportaciones. Y también tenemos que lograr atraer más inversión extranjera. Y en eso Estados Unidos tiene un papel que jugar aquí. Y un papel muy importante, en el siguiente sentido. En el tema de las exportaciones, nosotros sentimos que el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos, el CAFTA, ha sido una oferta ilusoria, podemos llamarla así, de parte de Estados Unidos a nosotros. Porque muchos productos que nosotros deberíamos de poder estar exportando hacia Estados Unidos cuentan con barreras fitosanitarias que les impiden ser exportados. Entonces, aunque nos dicen este producto tiene 0 arancel, en realidad lo bloquean con otros mecanismos o hacen que la barrera para poder ingresar con ese producto sea tan alta y tan cara que los hondureños no podamos realmente aprovechar ese tratado. Entonces, ellos tienen que ayudarle a Honduras a poder superar esas barreras fitosanitarias, esas barreras no arancelarias, para que las exportaciones de Honduras puedan aumentar. Un ejemplo puntual, el pollo. Honduras, desde que empezó el CAFTA, está intentando desertificar sus plantas para exportar. Ha hecho cualquier cantidad de cambios para lograr exportar y no lo ha logrado. Entonces, no, realmente, en cuanto al pollo, es una ilusión el TLC, porque han pasado 15 años desde aquello. Y lo mismo con el TLC con México. Tenemos también muchas barreras. Yo, por ejemplo, tenía una procesadora de carne y embutidos. Exportaba a Guatemala, a El Salvador, a Dominicana, a Gran Caimán, a Costa Rica, a Nicaragua, pero embutidos a Estados Unidos y a México nunca me dejaron. Carne a México, carne sí pude exportar, pero este es un tema. Y el otro tema es el tema de la inversión extranjera. Está ocurriendo un cambio geopolítico importante, que es lo que llaman el descoplamiento de la economía americana y la economía china. Se están separando. Y entonces muchas empresas americanas se están saliendo de China y se están pasando a otros países. Están desinvirtiendo de China. Y esas inversiones las están pasando a fabricar principalmente en la India, en Malasia, en Vietnam
aquí en Latinoamérica, en México, en Colombia y en Costa Rica. Honduras ha sido incapaz de atraer esa inversión. Y fíjese que yo desde la prisión, en marzo del año pasado, le mandé un artículo, una carta muy larga a los funcionarios del gobierno de Honduras y a los principales empresarios. Se la mandé a mi hija y le dije, mándasela a estas personas, y se las mandó. Y no ha servido de nada, porque no ha ocurrido nada. Nadie le ha puesto atención a este tema y Honduras no ha logrado atraer empresas de las que están saliéndose de China. Y sobre eso vamos a seguir conversando en otra plática que vamos a sostener, porque esta no es la primera ni la última, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Ya para concluir, ya estamos cerrando. Hay una frase que producción nos ha insertado que me llamó también la atención y que es esta misma, para que podamos reflexionar sobre la misma. Dice, a ver si nos la lee usted. En la peor oscuridad de la noche es cuando empieza el amanecer. Y para ti, para mí y para Honduras, este es el momento del cambio. Es el momento de una transformación responsable. Es el momento de una transformación con futuro. ¿Qué reflexión? ¿Qué mensaje profundo podemos hacer? Y lo hacemos ya para concluir con esta reflexión y otro agregado que usted pueda hacer para que concluyamos esta entrevista. Y de nuevo agradecerle a usted por su fineza de atendernos. Los 12 años de este gobierno han sido como una travesía por el desierto para muchos hondureños. Sin oportunidades, sin empleos, sin ninguna posibilidad de superarse económicamente. Y ahora viene un cambio. Y ya hay una luz al final del túnel. Dentro de un año concluye este gobierno. Dentro de un año tenemos la posibilidad de hacer un cambio importante para Honduras. Y si los hondureños realmente quieren lograr ese cambio, tienen que sustituir el gobierno actual por un gobierno que pueda estar del lado de los hondureños, que tenga la voluntad de ponerse al servicio de los hondureños y que tenga los conocimientos y la capacidad para poder generar los empleos que los hondureños quieren. Y por eso digo yo que en el peor momento de la oscuridad de la noche es el momento en que nosotros podemos ver un amanecer. Ya vemos esa luz al final del túnel. Ya solo falta un añito para que este gobierno se vaya, venga el gobierno liberal y ese gobierno liberal pueda sacar adelante este país y pueda hacer que regrese la prosperidad y el empleo a Honduras. Me quedo con una frase que dijo, no soy rencoroso, no me quedo con odio, me vuelvo ya más espiritual, mucho más amor. Solo rapidito, ¿cómo fue la atención de los primeros días, primeras horas llegando a su casa cuando fue recibido por su esposa y por sus hijas? Así rapidito, cuéntenos, ese momento tan especial, me imagino, para usted. Bueno, pues... La primer comida. Hablemos primero, de la primera comida. Fueron las primeras personas que saludé cuando me bajé del avión, fue mi esposa, mis hijas, mis hermanos, que estaban ahí esperando en el aeropuerto. Mi mamá no, por la pandemia. ¿Verdad? Sí. Entonces, de ahí saludé a todos los liberales que estaban allá afuera, hablé con la prensa un poquito y después fui a mi casa. Y lo primero que hice fue bañarme por miedo al virus y después me fui a ver a mi mamá. Y después fuimos con mi mamá a mi casa y ahí tuvimos una cena, yo y mis hermanos, mis sobrinos, mis cuñadas, mi cuñado, mi esposa, por supuesto, mis hijas y mi mamá. Y me sentí tan feliz porque habían pasado 5 años que no había podido estar con ellos. 5 navidades que no pasé con ellos también. Esta Navidad que pasó es la primera Navidad que paso con mi familia desde el 2014. Métele usted de cuenta. Y mire, eso mismo le pasa a la gente migrante. Los migrantes, cuando se van para allá, dejan atrás a su esposa, a sus hijos, a sus madres, a sus padres, y pasan muchos años que no los pueden ver. Ser migrante no es todo lo que uno cree, porque se sufre mucho la soledad. Yo sufría la soledad que sufren los migrantes. Y esa es una de las razones más poderosas que me ha motivado a querer ser presidente. Otra cosa, en la desatención del gobierno hondureño para los migrantes allá. Yo que estuve preso, todos los cónsules de todos los otros países llegaron a ver a los presos ahí que estaban en esa cárcel, de 30 países. El único cónsul que nunca llegó, el de nosotros los hondureños. Y entonces los otros presos hasta se reían de nosotros y nos decían, uy, a ustedes los hondureños, a ese gobierno ustedes le valen chancleta, nos decían, porque no vienen aquí a verlos ustedes. Al final yo sí reconozco el canciller de Honduras. Cuando yo ya me venía, mi hermano habló con él y el canciller llamó a una autoridad en Estados Unidos y me permitieron irme directo de la prisión al avión y del avión para Honduras, porque si no, ellos me querían meter a la prisión de migración 3 meses más. Y entonces el canciller de Honduras me resolvió eso. Pero los cónsules, yo cuando tengo oportunidad de platicar con el canciller le voy a decir que les pego su regañada, porque que no van a ver los presos, pues. Sí. Y hay miles de presos, ¿verdad? Yo aquí he platicado con muchos hondureños que se han ido para allá y trabajan 3, 4 años y de repente los arrestan
donde los agarran que están allá mojados y los meten presos. Y si el consulado fuera pilas, entonces ellos estarían presos 15 días, digamos, y ya vienen para Honduras. Pero como el consulado no está pilas, esa gente se mete 3 meses, 6 meses presa allá. Muy bien, don Gianni, muchísimas gracias, muy amable por esta amena conversación que hemos sostenido aquí en Que Hubo en la Política. Le deseamos suerte en esta empresa, en esta campaña en la que se enfila y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias también a ustedes por haber estado con nosotros en Que Hubo en la Política. Los esperamos el próximo domingo con un invitado de lujo, al igual que hemos tenido hoy en esta noche. Buenas noches, muchas gracias y nos vemos a la próxima. Mostrar